Hoy en Siglos en Minutos vamos a estudiar los Austrias mayores, Carlos I y Felipe II. Aquí tenéis a los dos, Carlos con su espada en alto y Felipe de medio lado. Los dos pertenecen a la dinastía Habsburgo, y aquí en España, por abreviar, les hemos llamado los Austrias. Carlos I de España y V de Alemania es hijo de Felipe de Habsburgo y Juana de Castilla, es decir, Felipe el Hermoso y Juana la Loca, y por tanto nieto de los reyes católicos. Su reinado irá desde 1516 hasta 1556. Carlos I de Habsburgo hereda territorios por parte de las dos familias. De la familia española hereda la corona de Castilla y la corona de Aragón, y de la familia de fuera de España hereda el territorio de Borgoña y la zona de Habsburgo. En 1519 será coronado emperador, ya que su abuelo Maximiliano fallece y le deja en herencia el Sacro Imperio Romano Germánico, y así es cuando pasa a ser Carlos V de Alemania. El Sacro Imperio Romano Germánico era la continuidad de la concepción medieval de una Europa que unía toda la cristiandad bajo dos poderes, uno terrenal, el del emperador, y otro espiritual, el del papado. Carlos I llega a la península en 1517. Él es educado en Flandes y casi no sabe castellano, con lo cual se trae a consejeros de su interés procedentes de Flandes y de Borgoña. Esto provoca la desconfianza de la nobleza castellana, que pierde todo el poder que podría haber alcanzado. Además, aumenta los impuestos porque tiene bastantes guerras en Europa y tiene que financiarlas. Esto hace que la nobleza castellana tenga varios momentos de descontento y que Carlos I tenga que enfrentarse a dos conflictos dentro del territorio de la península. El primero se produce en la zona de Castilla y se va a conocer como la Guerra de las Comunidades. A la nobleza castellana, aparte de los campesinos y aparte de los artesanos, se les conoce como comuneros. Estos se levantan en contra de Carlos I porque no atiende a los intereses de Castilla, porque sus consejeros son extranjeros, porque tienen demasiados impuestos para las guerras europeas y por pagar su coronación. Se producen bastantes levantamientos, unos importantes son los de Tordesillas, hasta que en 1521 Carlos gana en Villalar, conocida como Villalar de los Comuneros. Y Padilla, Bravo y Maldonado, que son los cabecillas del levantamiento, son ajusticiados. Esta guerra acaba en 1522. Pero al mismo tiempo se estaba produciendo el conflicto de las Germanías. Los artesanos y los campesinos se alían contra la nobleza, por estos tres motivos: abusos, acaparamiento de cargos municipales y cobro abusivo de arrendamientos. Carlos apoya a la nobleza y esto provoca ya el propio fin de la guerra. También tendrá conflictos internacionales, y el primer escenario es Francia. Tanto Francia como el Sacro Imperio quieren controlar la zona del Milanesado, en Italia. Por eso Carlos I se va a enfrentar con Francisco I, rey francés, por el control de esta zona de Italia. Habrá dos batallas importantes, la batalla de Pavía y la batalla de San Quintín. Las dos las gana Carlos I y se queda con el control de esta zona de Italia. El segundo escenario internacional es la zona de los estados alemanes. En esta zona los príncipes alemanes apoyan el desarrollo del luteranismo. Y aunque hay varios intentos de negociaciones, estalla la guerra. Carlos I, viendo que es posible que no gane la guerra, pide la firma de la Paz de Habsburgo. Y en 1555 firman esta paz, en la cual se establece que el luteranismo puede desarrollarse sin ningún problema en el territorio. Vamos ahora con el segundo de los Austrias, Felipe II. Felipe II es hijo de Carlos I e Isabel de Portugal. Va a heredar el trono por parte de su padre cuando él abdique en su nombre y lo recibirá en 1556, gobernándolo hasta 1598. Y aunque hereda todo el territorio, no va a heredar el título de emperador. Aunque Felipe II no herede el título de emperador, sí va a tener un imperio. Si os fijáis en el dibujo, en la esquina superior izquierda hay un dibujo de un mapa mundi, donde hay zonas señaladas en naranja, que son las posesiones de Felipe II. Posesiones donde nunca se ponía el sol.
Eso es un imperio. Una de las primeras cosas que hace es trasladar la capital a Madrid y desde ahí mantener una política centralista desde la que gobierne todo el imperio. Y por último, en 1580 anexionará el Reino de Portugal, que le toca por herencia materna, y fusionará toda la península ibérica. ¿Cómo son las características de su reinado? Primero, gobernará con cancilleres o secretarios y con consejos de Estado. Segundo, tendrá representantes, virrey, audiencias o cancillerías y corregidores. Esto es la creación de una enorme burocracia que se defenderá con un ejército profesional en el que destaque el tercio. El desarrollo de la gran burocracia de Felipe II no va a impedir que haya conflictos. Va a tener conflictos dentro de la península y fuera de la península. El primero va a ser la rebelión de las Alpujarras Granadinas. En su afán por mantener los reinos dentro del catolicismo, el rey persiguió a judíos y a moriscos conversos, en lo que se conoció como la limpieza de sangre. De esta manera se les prohibió el uso de su lengua, vestidos y costumbres. Esto provocó que un grupo de moriscos se enfrentase en las Alpujarras Granadinas, pero se enfrentó al ejército de Felipe II, con lo cual fueron derrotados y expulsados de Granada. El segundo conflicto se produjo en la zona de Aragón. El descontento de los nobles aragoneses ante el autoritarismo regio estalló con el caso de Antonio Pérez. Antonio Pérez era un secretario de Felipe II, que fue acusado de conspiración contra el rey. Fue detenido en Madrid, pero Antonio Pérez huyó a Aragón, donde exigió que los fueros aragoneses le protegiesen. Felipe II no hizo caso de estas leyes aragonesas y entró con el ejército. El Justicia Mayor de Aragón, que había protegido a Antonio Pérez, fue ajusticiado y Felipe se hizo con todo el poder, eliminando los antiguos fueros de la Corona de Aragón. A nivel internacional, Felipe II tendrá su primer conflicto en los Países Bajos. Allí se había extendido como nueva religión el calvinismo y sus habitantes no querían pagarle impuestos a la corona. Esto provocará grandes combates y duros combates con los ejércitos españoles, los tercios hispánicos. Este conflicto terminará con la independencia de una parte del territorio y se crearán las Provincias Unidas en 1579. ¿Pero qué son los tercios? Los tercios eran unidades de combate. Unidades de combate formadas por soldados profesionales a sueldo que defendían las posesiones españolas del imperio y que tuvieron una gran importancia en el norte de Europa, sobre todo en la zona de Flandes, de ahí que sean los más famosos los tercios de Flandes, y que en este conflicto con los Países Bajos hayan tenido un papel tan importante. El segundo conflicto internacional se produce en Gran Bretaña, donde el rey inglés había instaurado el anglicanismo y apoyaba también a los protestantes del continente. Además tenía piratas que iban en contra de las flotas españolas que comerciaban con América. Felipe II se cansa y dice: voy a hacer la Armada Invencible, una armada que vaya contra el Imperio Británico y limite su poder. Sin embargo, esta Armada Invencible ni siquiera llega a Inglaterra, se hunde antes de llegar a las costas británicas. Vámonos a la zona del Mediterráneo. Aquí tiene un conflicto con el Imperio Turco-Otomano, que tiene una expansión tremenda por el Mediterráneo. Entonces Felipe II se alía con Venecia y con el papado, formando la Santa Liga. Esta Santa Liga se enfrenta a los turcos en la batalla de Lepanto, famosa por haber participado en ella Cervantes. Ganan esta batalla y frenan el avance turco. Y el último conflicto, que realmente no es un conflicto, es la anexión de Portugal. En 1580 el rey portugués muere sin heredero directo. Felipe II, como es hijo de una heredera portuguesa, reclama el trono. Y durante 60 años él va a gobernar este territorio como parte de la corona española, tanto Portugal como sus colonias. Pues hasta aquí el resumen brevísimo de los reinados de los Austrias mayores, Carlos I de España y V de Alemania y Felipe II.